Feliz y muy bendecido sábado tengan todos mis hermanos, familia y amigos que nos acompañan esta hermosa mañana. Espero y es mi gran deseo que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesús. Desde acá les envío a todos un fuerte abrazo. Así que los invito a orar. Vamos a orar para comenzar el mensaje en esta mañana. Oramos. Padre, nos disponemos, Señor, a introducirnos en el estudio de tu palabra. Sabemos que es un tema bien delicado, pero es de mucha importancia conocer los acontecimientos que están sucediendo hoy día. Te rogamos, Padre, por la presencia del Espíritu Santo para que sea Él que nos hable y nos dé el discernimiento y el entendimiento necesario para entender a la luz de tu verdad todo lo que se va a compartir aquí. Que tus santos ángeles nos acompañen y que este mensaje pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén y amén. Amados, la lectura bíblica que fue leída por nuestra hermana Teresa tiene que ver mucho con la temática que vamos a compartir hoy. Aunque no vamos a hablar de bestia, ni de dragón, ni de cuerno pequeño, pero se darán cuenta que estos dos versículos que leímos en Apocalipsis 13, versículos 3 y 4, tienen que ver mucho con este mensaje. Pues hace un tiempo atrás he venido escuchando por parte de otras organizaciones o denominaciones cristianas que la iglesia adventista es una secta religiosa. Y por ende, somos Babilonia. Incluso muchos están invitando a los miembros adventistas para que salgan de esa iglesia apóstata, porque somos una secta, porque somos Babilonia, donde sus líderes han caído en apostasía y por ende debemos salir de ella. Yo recuerdo, mis amados, que hace un tiempo atrás le estaba dando estudios bíblicos a una persona que desde muy pequeña la única doctrina que ha conocido es la pentecostal. Y le estuve hablando sobre el estado de los muertos, también le hablé sobre el sábado, y un familiar de ella que estaba escuchando todo aquello en el momento no dijo nada. Pero luego que me fui, él le reclamó diciéndole que si estaba loca, que cómo era posible que de cristiana se fuera a convertir en una religiosa. Porque los adventistas hablan de un Dios que no viven, los adventistas hablan de un Dios que no conocen. Según él, los adventistas han depositado su fe en una mujer que según ellos es una profeta y por tanto nosotros somos una secta religiosa que seguimos y solo creemos en los escritos de esa mujer. Lo cierto es que no pude seguir dándole estudios bíblicos a esta joven. En verdad, nuestra iglesia siempre ha estado en el ojo del huracán. Nuestra iglesia siempre ha estado en la mira telescópica entre todas las denominaciones cristianas, protestantes y otras religiones más. Pero hay una organización que es la que más le ha hecho la guerra a nuestra iglesia. En fin, esta organización en todos los tiempos ha perseguido al verdadero pueblo de Dios. Y al principio lo hacían sanguinariamente. No sentían ningún dolor en hacer sentir y luego quitarle la vida. En hacer sufrir y luego quitarle la vida a un hijo de Dios. Pero el diablo, que en todos los tiempos ha usado la astucia, cambió el plan. Y hace mucho tiempo atrás viene trabajando con mucha sutileza para destruir y desaparecer de la faz de la tierra al remanente de Dios. Así que recordemos, mis amados, que esta organización que no persigue, que nos ataca, y que incluso hace mucho tiempo se ha infiltrado en nuestra iglesia, es dirigida 100% por Satanás, el ser más interesado en destruirnos. Y como ya les dije, en tiempos atrás usaban la violencia, masacraban al pueblo de Dios, pero dejaron de hacerlo. ¿Y por qué? Porque se dieron cuenta que cuanto más intento hacían por exterminar al pueblo de Dios, más se fortalecía ese pequeño remanente, y entonces decidieron cambiar la táctica, y ya la guerra no es física, aunque llegará el momento que volverán a usar la violencia, pero será cuando hayan arrastrado a la gran mayoría
a ser partícipes de ello. Por ahora, solo usan astucia y sutileza, la misma táctica que usó Satanás en el mismo trono de Dios. Y esta táctica, mis amados, les ha dado más resultado que la guerra física y sanguinaria que usaron con los cristianos del pasado. Y no olvidemos que nuestro propio Señor Jesús nos advierte sobre todas estas cosas allí en Mateo 7 y en Mateo 24, donde nos dice que se levantarán falsos cristos, que se levantarán falsos profetas, que se levantarán falsos líderes, que se levantarán falsos predicadores y llegarán a nosotros con apariencias de corderos, pero en realidad son lobos rapaces. Incluso harán grandes señales y milagros para manipular y engañar de esa manera al remanente de Dios. Y duele decirlo, mis amados, pero ya hace mucho tiempo, muchos del remanente de Dios están siendo arrastrados a ser partícipes de los engaños y propósitos de Satanás. Les voy a contar una anécdota y tiene mucha lógica esta anécdota. Una vez en medio de una gran batalla se encontraban los hijos de Dios de un lado y Satanás y sus demonios del otro lado. Entre los dos grupos había un muro. Sí, había un muro. Y Satanás da una orden que le trajeran a los que estaban allá al final, bien lejos del muro. Y allá fueron los demonios y por mucho que batallaron, no pudieron cumplir con la orden que les había dado Satanás. Entonces regresaron y le dijeron a Satanás: mira, a esos que mandaste a buscar es muy difícil traerlos. ¿Por qué? Porque están bien aferrados a Jesús y no es nada fácil engañarlos. ¿No es mejor probar con los que están ahí cerquitica, pegados al muro? Y Satanás les respondió: no pierdan su tiempo con esos, porque todos los que están pegados al muro me pertenecen, son míos. Porque todos esos son los que Dios llama en Apocalipsis 3:15, que no son fríos ni calientes. Estos se encuentran en total tibieza, porque están en la iglesia, pero se deleitan con las cosas que yo le proveo a este mundo. Así que sus cuerpos físicos aparentemente se encuentran en la luz porque van a la iglesia, pero la vida espiritual de ellos se encuentra totalmente en tinieblas. Así que yo no pierdo mi tiempo con esos cristianos porque ya me pertenece. Quiero a los que están allá al fondo, lejos del muro. Y tristemente, mis amados, se ha infiltrado y está engañando incluso a los que se encuentran aferrados a Jesús. Por eso nuestro Señor Jesús nos advierte, allí en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, que tengamos cuidado de pensar que estamos firmes. No vaya a ser que caigamos. Pero desafortunadamente, eso está sucediendo con los hijos fieles de Dios. Al principio les dije que muchas organizaciones nos tachan de ser Babilonia. Incluso cuando he predicado para las redes sociales, he recibido comentarios de personas de otra denominación que me dicen no creer en nuestra ideología, en lo que nosotros como adventistas del séptimo día creemos. Y esto no es nuevo, mis amados. Desde los tiempos de Elena G. de White existen personas y organizaciones que nos tachan de ser Babilonia. Les voy a resumir una carta que le envía Ellen White a una persona que se jactaba de decir tal cosa. Esta carta fue escrita el 11 de junio de 1893 y dice así: Wellington, Nueva Zelanda. Apreciado hermano, el Señor no le ha dado un mensaje para proclamar que los adventistas del séptimo día son Babilonia e invitar al pueblo de Dios a que salga de ella. Todas las razones que usted pueda presentar no tienen ningún peso para mí en este aspecto, porque el Señor me ha dado definida luz que se opone a un mensaje tal. He escrito largas cartas en diferentes ocasiones a los que estaban acusando de ser Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día para decirles que no estaban diciendo la verdad.
Usted piensa que algunos individuos han llenado de prejuicios mi mente, pero si tuviera en esa condición no se me podría haber confiado la obra de Dios. Pero en otros casos se me ha llamado la atención sobre este asunto cuando algunos individuos han pretendido tener mensajes para la Iglesia Adventista del Séptimo Día de carácter similar y se me ha dado este mensaje: no les creáis, no los envié, pero aún así ellos corrieron. Amados, esta carta la voy a anexar en el mensaje grabado y ahí pueden leerla completa. Aquí en esta carta podemos confirmar que la sierva de Dios nunca fue inspirada, ya sea a través de sueños o visión, para declarar que la iglesia adventista se convertiría con el tiempo en Babilonia. Ahora, escucha bien querido, de que estaría en total tibieza, claro que sí, es bíblico. Nosotros representamos espiritualmente la iglesia de la Odisea. ¿De qué muchos serían arrastrados a ser partícipes de las mentiras y engaños de la gran ramera? Pues claro que sí, muchos vamos a ser arrastrados y vamos a ser partícipes de esas mentiras y engaños. Pero esta iglesia, la iglesia adventista del séptimo día, permanecerá hasta que Cristo venga. Muchos saldrán de ella, sí, es cierto. Pero también sabemos que muchos más entrarán a ella, querido. Créelo. Porque son más los que se encuentran fuera que los que nos encontramos adentro. Querido, ¿estás luchando tú para mantenerte firme y fiel en la fila del remanente de Dios? Mediten esto. Miren, mientras que la iglesia adventista se mantenga proclamando firmemente nuestra doctrina, la base de lo que creemos, y lo que creemos no es algo que hemos inventado, porque todo está plasmado, todo está fotocopiado bien claramente en la palabra de Dios, que es la luz mayor, y también está fotocopiado en el espíritu de profecías, que es nuestra luz menor, y que ha sido de gran bendición y de gran importancia para nuestra vida, porque nos han ayudado a entender mejor cada versículo de la Biblia. Y nuestra creencia, mis amados, está basada en esos siete pilares que tenemos que defender a capa y espada, porque es la misión que Jesús nos dio como iglesia. Tenemos que defender la verdad sobre el santuario. Tenemos que defender la verdad sobre el espíritu de profecías. Tenemos que defender la verdad sobre el mensaje de los 3 ángeles. Tenemos que defender la verdad sobre el mensaje del estado de los muertos. Tenemos que defender la verdad sobre el mensaje de la reforma pro salud. Tenemos que defender la verdad sobre el sábado como el día del Señor, y tenemos que defender los 10 mandamientos de Dios. Y por creer en esto, no nos pueden tachar como una iglesia apóstata. Y no es que no haya apostasía dentro de la iglesia, porque a la verdad la iglesia hoy día está infiltrada y contaminada de babilónicos, sí, así como lo escuchan. Pero la iglesia como tal aún se encuentra defendiendo parcialmente la doctrina nuestra. Y más adelante se darán cuenta por qué razón les digo parcialmente. Lo cierto es, querido, que aún sigue defendiendo lo que hemos creído desde que se fundó la iglesia en el año 1863. Ahora, el día que la iglesia adventista, dirigida por sus líderes, deje de creer en la doctrina que hasta hoy nos identifica como lo que somos, entonces sí podríamos decir que ha caído en total apostasía y que somos Babilonia. Elena de White nos dice que Dios levantó esta iglesia con un propósito. Pero mis amados, aunque veamos cosas fuera de lo normal dentro de la iglesia, no deberíamos atacarla directamente, porque definitivamente la iglesia adventista es el pueblo que Dios escogió para proclamar su mensaje en los últimos tiempos. Y aunque hoy deje bien claro algunas cosas malas que están pasando dentro de nuestra iglesia, no quiere decir que yo haya renunciado a mi iglesia, la cual amo y amaré hasta los últimos días de mi vida. Por tanto, no podemos decir que la iglesia adventista sea Babilonia, pero sí con toda seguridad podemos decir que el hecho de que esta iglesia haya sido la escogida por Dios para predicar un mensaje muy diferente, pues se ha convertido en la iglesia más deseada y más atacada por el diablo.
y ha logrado con mucha paciencia y sutileza contaminarla e infiltrarla de babilónicos. Sí, mi amado. Y muchos miembros están inocentes o ajenos a lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Pero la mayoría de los líderes sí están conscientes de todo lo que está pasando. Pero sin embargo, mira, callan. Y me atrevo a decir, con la potestad que me da el Espíritu Santo en estos momentos, que hay muchos líderes dentro de la iglesia que son jesuitas y están llevando a la iglesia poco a poco a una apostasía total. Es duro decirlo, pero es la verdad. Y ustedes, como miembros de la iglesia, a la cual aman tanto como yo a la iglesia y a Jesús, deben estar al tanto de todo lo que está pasando. Por eso les digo que la iglesia como tal aún no ha caído en apostasía, pero muchos líderes y miembros hace mucho tiempo ya son apóstatas. Basta con que el diablo trabaje sutilmente en la mente de un solo líder para hundir a todo un pueblo. Y eso no es secreto para nosotros, porque escrito está en la Biblia. Como en todos los tiempos, el pueblo escogido por Dios ha sido arrastrado a creer en falsas doctrinas. Y si el diablo lo hizo en la antigüedad, ¿cómo no lo va a hacer hoy día, sabiendo que le queda poco? Hoy más que nunca está trabajando el doble para arrastrar con él a los escogidos de Dios. Vamos a adentrarnos un poco más en el tema, porque el objetivo de este mensaje, mis amados, es llegar a entender por qué en la iglesia ya no se predica de profecías, y tengo muchas evidencias que confirman esta gran verdad. Pero solo les voy a presentar algunas, porque de lo contrario estaríamos hablando por más de 3 horas, y ese no es el objetivo. El objetivo es que se comparta un mensaje corto, claro y conciso, y todos salgamos convencidos a la luz de la verdad sobre lo que está sucediendo en nuestra iglesia. Tal vez muchos no conozcan la palabra ecumenismo y lo que esto significa. Pues vamos en breve a explicarlos. Si vamos ahí a Wikipedia, nos dice que el ecumenismo es la tendencia o movimiento que busca la restauración entre los cristianos. Y mirando a simple vista lo que significa esta palabra, le encontramos lógica. Y todo el mundo estaría de acuerdo con un convenio global de ecumenismo. Pero, mis amados, hay que ver muy de cerca las intenciones de las personas u organizaciones que lo promueven, porque todo parece color de rosas, y quien lo promueve para adornarlo y de esa manera se vea más bonito, se está basando en la cita bíblica de Juan 17, en esa poderosa oración de Jesús, donde en el verso 21 Jesús hace énfasis sobre la unidad. ¿Están entendiendo? Nuestro Señor Jesús en su oración le dice al Padre que todos seamos uno, así como Él lo es con el Padre. Y de esa manera el mundo crea que Él fue enviado por su Padre. Amados, queridos, sí, queridos, tenemos que saber que estos convenios ecuménicos tienen un solo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? Pues desaparecer a todas las iglesias protestantes, especialmente la nuestra, claro está. Eso no va a suceder con nosotros. Serán muchos, sí, pero siempre quedará ese remanente que con muchos celos va a defender la ley de Dios y el testimonio de Jesús. En esta unidad ecuménica se han unido todas las iglesias protestantes con la iglesia católica. Eso quiere decir que ya el protestantismo murió, fue enterrado. Incluso el Papa celebró esa muerte. Así que, por lo que luchó Martín Lutero, ni la propia iglesia que lleva su nombre, que son los llamados luteranos, defienden hoy día sus 95 tesis. Porque esta iglesia fue la primera que llamó el Papa a firmar ese convenio ecuménico. Miren, amados, vamos a profundizar un poquitico más esto. ¿Hacia dónde nos está llevando esta unidad que la Iglesia Católica está promoviendo? Lo primero que tenemos que entender aquí sobre la unidad que busca la Iglesia Católica y por la cual está luchando a capa y espada en el mundo religioso, no es otra cosa que quiere llevar a los cristianos
a separarse de Dios. ¿Cómo? Pues sí, a separarse de Dios. Ya les dije que hay que ver con qué intenciones las personas buscan unidad, porque aquí lo que se pone de manifiesto es que lo que andan buscando es desaparecer a todas las iglesias protestantes, desaparecer todas las doctrinas que practica cada iglesia y todas se rijan y todas obedezcan solo una doctrina y es la católica. En otras palabras, queridos, el objetivo del papado es unir a todas las iglesias sin importar si están en la verdad o en el error. Aquí para ellos lo que cuenta es estar unidos. Y como ya les dije, al mencionar la palabra unidad en Cristo, esto suena como algo bueno. Suena como algo agradable y beneficioso y lógico para cada uno de nosotros. Y mientras lo veamos así, no vamos a ver el peligro. Porque si Jesús oró al Padre por la unidad, entonces muchos pensarán que este convenio viene de Dios. Pero, querido, estas palabras de Jesús, escucha bien, de unirnos todos, se refería a la unidad en la verdad. ¿Qué cosa dije, querido? Se refería a la unidad, pero en su verdad, y no a la unidad en el error y la mentira, que es la que están promoviendo estos agentes de Satanás. ¿Escucharon bien? Nuestro Señor Jesús en su oración le dice al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esto es, mis amados, la verdadera unidad a la que nuestro Señor Jesús se refiere. Y hoy vemos a muchas personas, a muchas iglesias hablando sobre unidad, pero sin fundamento, porque dejan a un lado las leyes, preceptos y mandamientos de Dios. No creen el sábado como el día que Jehová escogió como descanso eterno. Creen que Jesús abolió los 10 mandamientos. No creen el mensaje de los 3 ángeles. No creen el santuario y muchas verdades bíblicas más. Solo hablan de unidad poniendo como base el amor y no usan como base las verdades bíblicas. Amados, yo creo en la unidad. Yo creo en la unidad como sé que muchos de ustedes también. Pero creo en esa unidad que está basada 100% en la verdad bíblica. Ahora, ¿de qué unidad pueden hablar estos señores ecuménicos? Escucha bien, cuando son ellos los promotores de cambiar los tiempos y la ley de Dios. ¿De qué unidad me van a hablar estos señores ecuménicos cuando son ellos los que adoran imágenes violando de esa manera el segundo mandamiento de la ley de Dios? Cuando son ellos los que cambiaron el sábado, día del Señor, por el domingo. Queridos, aquí se deja engañar el que quiere, pero hay de aquellos que se dejan engañar conscientemente. Todos aquellos que se encuentran tranquilos y seguros al sentirse parte de este convenio ecuménico, escucha bien, todos irán a la perdición eterna si no se arrepienten antes. Dice la Escritura que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre todos ellos. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa vendrá sobre todos ellos? Pues destrucción repentina. En el Sermón del Monte Jesús nos dice bien claro que todo aquel que no edifique en su palabra, ¿qué cosa pasará? Pues vendrá la ruina. En este sermón Cristo nos habla detalladamente sobre los 10 mandamientos. Y termina el sermón hablando sobre 2 edificadores. Uno que edificó su casa sobre la arena muy fácil, rápido y cómodamente. Y el otro sobre la roca. Pero este que edificó sobre la roca tuvo que sangrar. Tuvo que sacrificarse, tuvo que pasar por vientos contrarios, sometido a críticas, burlas y desprecio para poder hacer su casa. Y esa crítica y desprecio de parte de quién venía, pues de aquel que había construido su casa sobre la arena, llevando un evangelio suave, cómodo y muy fácil. Pero cuando vino la tempestad, se supo cuál era el cimiento más fuerte. Se supo cuál era el cimiento más sólido, y aquel que estaba cimentado sobre la roca no fue sacudido, ni mucho menos había quedado en dudas sobre el terreno donde había cimentado su casa. Por eso Jesús nos dice: así será todo aquel que guarda y obedece su palabra.
pues no será arrastrado por falsos vientos, porque estará siempre cimentado en la verdad sobre esa roca que es Cristo Jesús. Amén. Amén, queridos. Hay algo que tenemos que tener bien claro. Y es que todo aquel que busque unidad sin estar cimentado en la roca que tiene como nombre Cristo Jesús, pues será destruido y llevado a la perdición eterna. Miren, amados, esto de unidad ecuménica no es nada nuevo. Esto viene de antaño. Pero al principio la idea era otra, porque en ese tiempo tanto los anglicanos como los luteranos, calvinistas y otros grupos más que se encontraban separados, pues decidieron, basados en la oración de Jesús, buscar la unidad entre todos. Pero sucedió algo, porque en ese tiempo quien dirigía la Iglesia Católica era el Papa Juan XXIII. Y comenzó a hablar sobre esa idea de la unidad. Y la mayoría de las iglesias pensaron que esta unidad de la que estaba hablando el Papa era la misma unidad que buscaban ellos, basada en la verdad bíblica. Pero sin embargo, todos o la gran mayoría de nosotros sabemos que el tiempo es testigo de los resultados de nuestra actitud o proyección ante la vida. Y este pensamiento es bien claro, mis amados. Por eso nuestro Padre Celestial en su sabiduría no destruyó a Satanás al momento de rebelarse contra él, pues dejó que el tiempo hablara por sí solo. Y hoy este mundo y todos los demás mundos existentes tenemos bien clara la idea quién verdaderamente es Satanás y hacia dónde quiere llevar a este mundo. Pues el tiempo ha sido testigo de cada acción que ha venido de parte de él a través de la Iglesia Católica. ¿Entendieron hasta aquí? Miren, la Iglesia Católica siempre ha dado a entender que es la verdadera y única iglesia de Jesucristo y que todas las demás iglesias son pequeños grupos que han salido de ella y por tanto nos consideran herejes. Y esta palabra significa un grupo de cristianos que sostienen ideas o doctrinas contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica. Por eso están trabajando sin descanso para lograr esta unidad ecuménica y así llevar a todas las iglesias a que se olviden de sus doctrinas y cumplan cabalmente la de ellos. Vamos a ver cuál es el objetivo principal de esta unidad. Y lo vamos a escuchar por uno de los periodistas más conocidos que tiene la Iglesia Católica actualmente. Así que escuchemos a este señor llamado Alejandro Bermúdez. Él tiene un canal en YouTube y lo pueden buscar por su nombre y verán las atrocidades que habla. Claro está, él habla bonito y con mucha seguridad y por eso la gente le cree. Escuchemos el propósito que tiene la Iglesia Católica con esa unidad basada en la oración de Jesús. Les pongo el video. Significa el ecumenismo. El ecumenismo es justamente el esfuerzo que la Iglesia Católica viene realizando para entablar un diálogo con los otros hermanos cristianos de las distintas denominaciones. La palabra griega oikúmene era utilizada por el Imperio Romano como el término ecúmene, es decir, una versión un poco latinizada de la palabra griega, ecúmene, y significaba todo aquello que formaba parte del imperio, es decir, la única unidad. Y cuando se hablaba de ecúmene como una unidad, implicaban que todo lo que estaba fuera no es que constituyera otra especie de unidad con la que competía, significaba la separación, la división o el caos, si quieren, ¿no? Pero desde el punto de vista religioso, esta palabra recupera un sentido puramente religioso a finales del siglo XIX, cuando se comienza a utilizar básicamente como sinónimo de diálogo en búsqueda de la unidad, que todos seamos uno. De ahí es que viene la palabra ecumenismo, que tiene este sentido de lograr una unidad fundamentalmente espiritual. La Iglesia Católica ha sido siempre el sinónimo de una sola iglesia, de la Iglesia cristiana. Entonces, este es el símbolo de Cristo, vamos a ponerlo acá, esta es la Iglesia de Cristo, una sola iglesia. La primera gran división es la ruptura que acontece en el año 1100 aproximadamente, y es cuando la Iglesia Católica
finalmente la Iglesia Católica, la Iglesia de Cristo, se separa de los hermanos ortodoxos, ¿no? Esta separación, por si acaso, con los hermanos ortodoxos, es una separación que es solamente de disciplina, no de doctrina. Ellos dejan de creer en la autoridad del Papa. Los ortodoxos van a tener luego algunas divisiones, por ejemplo, entre los ortodoxos rusos, ¿no?, y los ortodoxos griegos. Y así tenemos nosotros que entre ellos también existe una división. Posteriormente, esto va a seguir más o menos hasta el año 1500, en el siglo XVI. En el siglo XVI nosotros vamos a tener una triple ruptura que es muy importante. Vamos a tener primero la ruptura luterana, luego vamos a tener acá la ruptura anglicana, la de Enrique VIII, y vamos a tener la ruptura calvinista. Estas son las tres rupturas. Estas denominaciones luego se van a ir combinando entre ellas muchas veces, ¿no? Y luego se van a ir dividiendo más y más, haciendo cada vez más divisiones. El asunto es que de estas denominaciones nosotros tenemos aproximadamente hoy en día más o menos este es un 3, vamos a dibujarlo más bonitos, unas 32.000 denominaciones. 32.000 denominaciones. Para que vean, tenemos la Iglesia Católica, que es una sola, ¿no? Acá tenemos la Iglesia Católica, que ha seguido a lo largo de la historia siendo la misma Iglesia de Cristo, y junto a esta Iglesia Católica tenemos estas 32.000 denominaciones. Entonces, lo que el diálogo ecuménico quiere es que justamente todas estas divisiones desaparezcan y volvamos a una sola Iglesia de Cristo, esta que es la Iglesia de Cristo. La unidad de los cristianos tiene tres objetivos finales. ¿Cuáles son los objetivos de la unidad de los cristianos? En primer lugar, la profesión de una misma fe recibida por los apóstoles. Como le decía, la profesión de la fe no va a ser producto de un consenso. En segundo lugar, que logremos celebrar juntos el culto divino, sobre todo de los sacramentos, que podamos todos recibir la misma comunión. Y en tercer lugar, que todos reconozcamos la sucesión apostólica por el sacramento del orden. En última instancia, lo que estamos diciendo con estas tres cosas, hermanas y hermanos, es que nosotros estamos buscando la unidad de los cristianos cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Cuando todos seamos uno en lo que hoy en día es la Iglesia Católica. Y por eso es... Amados, quien escucha a este señor periodista y no tiene arraigados sus cimientos sobre la roca, sobre la verdad en Cristo, queda totalmente convencido. Porque habla tan bonito y hace una explicación tan clara que no deja ningún tipo de dudas. Y es ahí donde está la trampa. ¿Sí? Es ahí donde precisamente están cayendo muchos, incluso los escogidos de Dios. Amados, en las palabras de este hombre, sí, podemos ver tres objetivos importantes que busca la Iglesia Católica. En esta unidad ecuménica, tal y como lo confirma él, el primer objetivo, ¿cuál es? La profesión de ¿qué cosa? De una misma fe. Así que tenemos que olvidarnos de la verdad que hasta aquí hemos creído y comenzar a creer en lo que ellos tienen como verdad. Segundo objetivo de la Iglesia Católica: la celebración del culto divino y sobre todo los sacramentos. Y estos sacramentos están basados en los escritos de Pedro Lombardo en el siglo XII y Tomás de Aquino en el siglo XIII. Así que esta práctica, este rito no está basado en la palabra de Dios. O sea, los principales ritos de la Iglesia Católica, que son 7, el bautismo, la confirmación, la reconciliación o penitencia, la Eucaristía, el matrimonio, la orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Y por honor al tiempo, no voy a explicar en qué consiste cada uno de estos sacramentos, pero ustedes pueden buscarlos
en internet y podrán leerlos con más detalle. Sí. Y bueno, el tercer objetivo de esta unidad ecuménica es la sucesión apostólica, basada en uno de los sacramentos, la orden sacerdotal. O sea, ellos son los que mandan, ellos son los que quitan y ponen. En la antigüedad, el Papa era quien determinaba quién podía o no dirigir un país. Y eso es lo que están buscando nuevamente, controlar al mundo. Así de fácil. Amados, la profecía de Apocalipsis 13, donde Juan vio aquella bestia que tenía 7 cabezas y una de esas cabezas estaba como herida de muerte, pero esa herida, dice Juan, había sido sanada. Pues esta profecía se está cumpliendo. Ya esa bestia que estuvo dormida, o pudiéramos decir oculta por mucho tiempo, pues despertó, se encuentra rugiendo y poco a poco está tomando control de este mundo. Y en cuanto tome el control absoluto de este país, su herida será totalmente sanada y no la detendrá ningún poder humano. Solo Cristo Jesús la detendrá en su momento indicado. Como ya les dije anteriormente, el protestantismo murió. Ya nadie se encuentra defendiendo la causa de Cristo, excepto un pequeño grupo de personas. Y muchos líderes de diferentes denominaciones han visto esta unidad ecuménica como algo bueno. Por eso muchos han tomado la decisión de ¿qué? De firmar ese convenio, basado en la oración de Jesús por la unidad. Y creen que firmando ese convenio seguirán con su doctrina, con su creencia, con su ideología, pero están equivocados, porque a donde los va a llevar esta unidad es a hundirse más en el error y la mentira. Ya los explicó este señor periodista católico, que el objetivo principal de esta unidad ecuménica es desaparecer todas las iglesias protestantes y que solo exista una iglesia, la Iglesia Católica. ¿Están entendiendo, amados? La palabra de Dios es bien clara. Cristo Jesús nos habla en Daniel y Apocalipsis de un poder religioso político que unirá a toda la nación para hacerle la guerra al Cordero, persiguiendo de esa manera a ese pequeño grupo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Así que, mis amados, todo aquel que se deje engañar es porque así lo desea y lo va a hacer voluntaria y conscientemente. Todo aquel que se una a esa unidad ecuménica es porque no está dispuesto a luchar por la causa de Cristo, porque la Biblia es bien clara con respecto a esta unidad disfrazada. Sí, amados, a la ley del testimonio. Si no hablamos conforme a la verdad en Cristo, es porque no nos ha amanecido. En otras palabras, es porque no queremos, es porque no aceptamos su verdad y nos inventamos otra. Tenemos que ser muy celosos y perseverantes con la verdad que Jesús nos dejó. Y no podemos aceptar otra, aunque nos cueste la vida. Esa es la unidad que Jesús le ruega al Padre en su oración. Recuerden a Juan y a Pedro en Hechos 4:20. ¿Qué pasó allí? No podemos dejar, dicen ellos, de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué fue lo que Juan y Pedro vieron y escucharon? Pues la verdad en Cristo. Pues en eso fue que ellos creyeron y no en la verdad del hombre. Y esta unidad ecuménica que se está cocinando, que ya se encuentra hirviendo hace rato, es pura mentira y engaño. Esta unidad ecuménica lo que busca es tener un gobierno eclesiástico mundial gobernado por solo una cabeza. Pero es una cabeza imperfecta, pecadora y blasfema. Y una vez que tú entres a ese círculo, ya tu fe no cuenta para nada. Piénsalo bien, hermano. Una vez que tú entres a ese círculo, mi amado, lo que tú has creído hasta aquí, que por cierto has creído en la verdad en Cristo, pues ya no vale. Porque te obligarán a creer en lo que ellos te impongan. El apóstol Pablo nos dice que solo hay un pastor y un rebaño. Ahora, está en nosotros decidir a qué pastor le servimos, si a Cristo o a aquel que ha usurpado el lugar de Cristo en este mundo. Amados, este mensaje no es solo para nosotros, también es para todos aquellos hermanos de otras denominaciones que de una manera u otra han decidido seguir a Jesús. Este mensaje es para que despertemos y nos demos cuenta de lo que se avecina, porque llegará el momento
que la libertad religiosa y la libertad de expresión dejará de existir. Pondrán leyes rigurosas contra los santos de Dios, sí. Pero no sientan temor, mis amados, porque Dios estará con nosotros. Llegará el momento que será el Papa quien va a autorizar quién preside cada país de este mundo. Dice Apocalipsis 13, 7, 8, que se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en los libros de la vida del Cordero. Amados, es tiempo de meditar y pensar en todas estas cosas, porque todo aquel que llegue a adorar a este anticristo, se le acabarán las posibilidades de un día encontrarse con el rostro dulce y amable de nuestro Señor Jesús, diciéndote: ven, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Miren, queridos, hay dos aspectos muy importantes que tú debes tener siempre presente en tu vida, si no quieres ser arrastrado por esas corrientes cargadas de mentiras y engaños. Primer aspecto, tú debes saber que toda creencia tiene que tener un fundamento bíblico. Así que no busques fe, ni mucho menos creencia, fuera de la palabra de Dios. Primer aspecto. El segundo, tú debes saber que nadie, por muy alta posición social, eclesiástica o política que tenga, debe someter tu conciencia para que tú le obedezcas. Así que si deseas defender la causa de Cristo, pon en práctica estos dos aspectos, porque una vez profanada tu conciencia ya pasa a ser dirigida por otros y la palabra de Dios quedaría a un lado, y esto te llevará a que te conviertas en un seguidor de ¿qué cosa? De la mentira y el error. Dios nos ha dado, mis amados, la capacidad para entender su palabra por nosotros mismos. Así que la duda que tú tengas de la Biblia, no busques resolverla con un humano. Arrodíllate y pide dirección y discernimiento, que para eso aún se encuentra el Espíritu Santo todavía entre nosotros. Ahora, la pregunta es, escucha, sabemos que todas las iglesias protestantes ya firmaron ese convenio ecuménico. Ahora, ¿estará involucrada nuestra iglesia? ¿Estará involucrada la Iglesia Adventista del Séptimo Día también en el ecumenismo? Vamos a ver si está o no en la Iglesia Adventista involucrada en este convenio ecuménico. Porque la primera evidencia que quiero presentarles hoy acá es un convenio que tuvo la Iglesia Adventista con la Iglesia Católica en Varsovia, país de Polonia, el 14 de febrero del año 2000. Miren la fecha, 14 de febrero. Fecha que el mundo escogió como el día del amor y la amistad. No hubo una mejor fecha que esta para arreglar nuestras asperezas y comenzar a llevarnos bien como buenos hermanos que somos en Cristo. Y en aquel entonces quien presidía la Iglesia Católica era Juan Pablo II. Y este convenio se realizó en su país natal, Polonia. Lo cierto es, querido, que nuestra iglesia siempre fue vista por los católicos como una secta. Y este convenio fue firmado por ambas organizaciones para no atacarse unos al otro. Es decir, tú no me llamarás más secta y yo no diré más que eres la gran ramera, que eres el cuerno pequeño, que eres Babilonia, que eres el anticristo. Y fíjense cómo comienza esta alianza. Les voy a leer. Dice así: la Iglesia Adventista del Séptimo Día no puede ser tratada como un nuevo movimiento religioso o como una secta. Declara un comunicado conjunto elaborado por la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Adventista en Polonia. Seguimos leyendo. Reconociendo la autonomía y la independencia de los demás, el documento fue emitido tras, escuchen, 15 años de diálogo dirigido a una mejor comprensión de las enseñanzas y prácticas de las iglesias católica y adventista.
así como a mejorar las relaciones sin comprometer la identidad de los demás. La declaración fue firmada por representantes de las iglesias, entre ellos el pastor Władysław Polak, presidente de la Iglesia Adventista en Polonia, y el arzobispo Alfons Nosol, presidente de la Iglesia Adventista de la Comisión Episcopal Polaca para Asuntos Ecuménicos. Miren, amados, el documento fue firmado hace 22 años atrás, pero cuando se firmó el convenio ya llevaban 15 años dialogando sobre una mejor relación y comprensión en cuanto a las enseñanzas y prácticas de ambas organizaciones. Es decir, que hace ya 37 años se ha venido cocinando a fuego lento todo lo que estamos viendo hoy día en nuestra iglesia. La gran pregunta es, y esta pregunta no es para los que llevan poco tiempo caminando en las filas adventistas, sino para los que llevamos más de 20 años defendiendo nuestra fe, defendiendo nuestra doctrina, defendiendo esos pilares que nos han ayudado a mantenernos firmes y fieles hasta aquí. La pregunta es, mis amados, ¿han habido cambios en nuestra iglesia? ¿Se han preguntado por qué razón le cambiaron el logo a nuestra iglesia, que nos identificaba como los defensores del mensaje de los tres ángeles? ¿Qué ven ustedes detrás de todo esto? Detrás de este convenio. Vamos a leer otro párrafo más de este convenio. Dice: la declaración reconoce que aunque las iglesias pueden referirse a similitudes, también ven la diferencia entre la doctrina, la práctica y las políticas de la iglesia. Sin embargo, ambas partes afirman la necesidad de cultivar el respeto mutuo. Respeto mutuo, wow. Y aprender a entenderse. ¿De qué respeto están hablando ellos? ¿Me podrías explicar tú? Cuando son ellos los que han pisoteado y blasfemado contra la palabra de Dios. Cuando son ellos los responsables de derramar tanta sangre con los hijos de Dios. Así que cultivar el respeto mutuo y aprender a entendernos. Eso de entendernos me suena como a ponernos de acuerdo en cuanto a nuestra creencia y la verdad. Y la verdad, así de sincero corazón. Yo estaría muy de acuerdo en entenderme con ellos, siempre y cuando la Iglesia Católica, escucha bien, se retracte y reconozcan que los que están mal son ellos. Que los que están profanando la ley de Dios son ellos. Que los que se encuentran llevando a un mundo a la perdición total son ellos. Pero mis amados, la Iglesia Católica no va a cambiar. Así que yo no tengo por qué ponerme de acuerdo con ellos. Ellos están promoviendo la unidad a nivel global. Pero todo aquel que se una a ellos tiene que cambiar, porque los equivocados somos nosotros, no son ellos. Ellos están bien. Ellos son intachables. Ellos son el verdadero pueblo de Dios. Sigue diciendo este convenio que el diálogo se llevó a cabo sobre la base de la asociación sobre el cuidado de mantener una identidad plena de ambas partes, adventistas y católicos, así como su autonomía e independencia, con un espíritu de respeto mutuo y amor cristiano, y en el reconocimiento de los ideales de tolerancia y libertad religiosa. Este es un giro muy importante para nuestra iglesia, dice el profesor Zacharias Liko, quien durante muchos años fue responsable de los asuntos públicos de la Iglesia Adventista Polaca. Él sigue diciendo que este desarrollo no es un resultado de críticas. Escucha bien, que este desarrollo no es un resultado de críticas ni de ataques públicos o confrontación, sino sobre la bondad cristiana hacia los demás y el respeto por la dignidad de una persona humana. ¿Qué ustedes creen de esto? Fíjense bien, ni críticas ni ataques públicos. Es decir, ya tú no puedes seguir diciendo que yo soy el cuerno pequeño. Ya tú no puedes seguir diciendo que yo soy la gran ramera, ni la bestia, ni el anticristo.
Y yo también dejaré de verte como una secta religiosa, si te pones de acuerdo conmigo. Miren, amados, las palabras escritas en este convenio son muchas. Y si desean leer todos los acuerdos de este convenio, pueden entrar a la página web www.adventis.org y ahí pueden informarse de lo que les estoy compartiendo, porque esto no es un invento mío. Lo cierto es que miren con qué sutileza hacen caer en una trampa mortal a todo un pueblo. Todo lo escrito en este convenio está muy bonito si lo miras sin mucho detenimiento y si lo miras sin la dirección del Espíritu Santo. Fíjense que hasta te hace llorar, pero detrás de esas palabras bonitas, dulces y amables está ¿qué cosa? El veneno. Se encuentra la estocada final para el pueblo de Dios. Le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque siempre tendrá personas en su remanente para despertar a su pueblo. Amén. ¿Van entendiendo ahora por qué ya la iglesia adventista no predica sobre profecías? ¿A quién desenmascara las profecías de Daniel y Apocalipsis si no es a la iglesia católica que por siglos ha perseguido al pueblo santo de Dios y después de tantos años de persecución ahora quieren ser amigos nuestros y que hay una hermandad de paz y amor entre nosotros? La guerra hoy día no es física, mis amados, es una guerra mental, es una guerra psicológica y sobre todo una guerra espiritual. Y muchos están siendo engañados. Porque si la Iglesia Católica está tan interesada en buscar la paz con nosotros, los adventistas, que somos el talón de Aquiles para ellos, porque fuimos llamados por Dios para desenmascararlos, somos los tendones más grandes y fuertes que forman el cuerpo de Cristo para hacerle frente a ellos. Pues en verdad, la Iglesia Católica quiere buscar la paz con los adventistas. ¿Por qué no cambian ellos? ¿Por qué no reconocen el sábado como el día del Señor? ¿Por qué no reconocen la doctrina nuestra, que no es inventada por nosotros? Nuestra doctrina está apoyada, cimentada y fotocopiada en la palabra de Dios. Quiero que sepas, querido, que la Iglesia Católica no va a cambiar. Y que me perdonen mis hermanos católicos, porque sé que Dios tiene a muchos hijos fieles entre ustedes. Y llegado el momento, nuestro Padre Celestial los llamará a salir de ahí. De hecho, ya hace rato lo está haciendo. En este mismo instante lo está haciendo. Y sé que todo esto es cuestión de tiempo para que muchos de ustedes despierten. Amados, hay muchas evidencias de que nuestra iglesia ya se encuentra involucrada en el ecumenismo. Les iba a presentar varias evidencias más, incluso más recientes, pero en mensajes posteriores se las presentaré. Créanme, queridos, que yo hace mucho tiempo que sé sobre estas cosas, como tal vez ustedes también, y me siento molesto al decir esto, pero estoy siendo amonestado por el Espíritu Santo a no callar, porque muchos fieles de Dios desconocen estas cosas y si no se les alerta del peligro, serán engañados y arrastrados a servirle a Satanás. Dios nos libre, queridos, de dejarnos arrastrar por esas falsas corrientes llenas de mentiras y engaños. Así que espero que este mensaje nos lleve a reflexionar y a tomar decisiones serias en nuestras vidas. ¿Oramos? Padre de amor y misericordia, muchas gracias te damos porque siempre nos mantienes al tanto de todos los acontecimientos que pasan dentro y fuera de tu redil. Hoy más que nunca se confirma una vez más que el tiempo del fin está cerca, Señor, y que no podemos darnos el lujo de estar dormidos en cuanto a todo lo que se avecina. Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles a ti, aunque veamos cosas terribles. Tú nos hablaste a través de tu sierva Elena G. de White en su libro Historia de la Redención, donde nos dice que tus hijos, aquellos que guardamos tus mandamientos, no permanezcamos en silencio como si hubiéramos de conformarnos con la situación que estamos viviendo. Nos dice que lo que nos espera es una guerra continua en la cual
nos arriesgamos a ser encarcelados, a perder las propiedades y aún la vida por defender tu ley, la cual se encuentra en estos momentos siendo invalidada por las leyes de los hombres. Padre, es lo que estamos intentando hacer, de no quedar callados ante la situación que estamos presentando como iglesia y como hijos tuyos que somos. Te rogamos que nos fortalezcas en tu espíritu para hacer tu voluntad, mientras nos permitas la vida. Padre, bendice a cada hermano, bendice a cada amigo y familia que se encuentran conectados y que han escuchado este mensaje, y regálanos una tarde de sábado llena de ti. Padre, en tus manos estamos. Guíanos y condúcenos siempre en tu verdad y solo en tu verdad. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén, amén y amén. Muchas gracias, mi querido hermano. Gracias, de verdad estoy muy agradecido por estar acá escuchando este mensaje, y espero que este mensaje nos lleve a reflexionar. Nos vemos en un próximo encuentro. Dios los bendiga.